Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Felipe Gaitán. Hago parte del capítulo de Potencia y Energía de la Universidad Distrital, perdón, de la IEEE Sección Colombia. Soy ingeniero eléctrico de la Universidad Distrital y pues estoy al frente de la organización de los webinars que realiza el capítulo a nivel nacional durante el año 2020 y durante el próximo año también. En ese orden de ideas, pues quisiera invitarlos a revisar tanto los webinars que hemos realizado en el año 2019 como este año en nuestro canal de YouTube, cual voy a compartir con ustedes en el chat de esta plataforma. Y pues para no dar más rodeos, damos inicio al último webinar de este año, en el cual contamos con la participación de María Clara Betancourt, la cual nos va a hablar de las aplicaciones de los sistemas de información geográfica en el diseño y planeación de los proyectos eléctricos. María Clara es ingeniera ambiental, especialista en mercados de energía y magíster en sistemas energéticos de la Universidad Nacional de Colombia. Ha participado en contratos de identificación y estructuración de proyectos de generación en el sector oil and gas y pues cuenta con más de 5 años de experiencia en licenciamiento ambiental de proyectos con un amplio relacionamiento con entes regulatorios y autoridades ambientales. Entonces, muchas gracias María Clara por aceptar esta invitación y pues ya podemos iniciar. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Me confirman, porfa, que se escuche bien? Perfectamente. Listo, entonces a todos muchísimas gracias por su asistencia. Bienvenidos a esta charla. La idea es que sea también muy participativa. Creo que la dinámica es que las preguntas al final, así que por favor no pierdan de vista si tienen alguna duda durante las explicaciones para que lo hagamos más ameno. En esta oportunidad vamos a hablar de las aplicaciones, algunas de las muchas aplicaciones que tienen los sistemas de información geográfica en el diseño y la planeación de proyectos eléctricos, sean lineales, sean puntuales. Eh, la idea es que no solamente los profesionales de la rama ambiental que estamos más familiarizados con los sistemas de información geográfica entendamos estas dinámicas, sino que también va muy dirigida a las otras profesiones, especialmente los ingenieros electricistas o demás profesiones de la rama, para que se familiaricen con esta terminología y sobre todo que conozcamos esas herramientas que son supremamente útiles, fáciles de manejar y que tienen bastante aplicaciones a la hora de hacer o diseñar un proyecto de manera sostenible. Vamos entonces a introducir 5 o 6 definiciones fundamentales en temas ambientales para que entendamos el contexto de los ejercicios que vamos a plantear. Luego veremos el porqué de las herramientas que seleccionamos para esta conferencia, principalmente la herramienta Buffer Clip y un aplicativo de ArcSync propio de la licencia de ArcGIS, que son pues como las de más común manejo y que por obviamente tiempo limitado decidimos, digamos, priorizar. La idea es que ustedes se familiaricen con estos términos, conozcan estas herramientas. Luego vamos a ver, digamos, unas aplicaciones puntuales para los componentes ambientales, ¿cierto? Para proyectos de tipo línea, tipo punto e información tipo polígono. Y vamos a ver unos casitos de aplicación. Eh, Bien, entonces comencemos. Lo primero es tener presente la noción de impacto ambiental. En Colombia definimos mediante el decreto 1076 de 2015, que es el decreto único compilatorio en sector ambiente, el impacto ambiental como cualquier alteración en el medio físico, químico, biológico, cultural o socioeconómico que pueda ser atribuido a las actividades humanas relacionadas propiamente con las necesidades o actividades de un proyecto. ¿Cierto? Entonces, todo proyecto que cause impactos ambientales graves o deterioro notorio al paisaje están sujetos al licenciamiento ambiental. En el caso del sector eléctrico, podemos encontrar qué tipos de proyectos están sujetos al licenciamiento ambiental en el decreto 2041 del 2014, que también está compilado en el decreto único sector ambiente 1076, ¿cierto? Especialmente en los artículos 8 y 9, en donde nos dicen las competencias de las autoridades ambientales para el otorgamiento de esas licencias, ¿cierto? Y se define qué tipo de proyectos, para qué niveles de potencia y niveles de tensión se licencia con una autoridad ambiental nacional o regional. Entonces, en términos generales, en el marco del proceso de licenciamiento ambiental, se evalúan una serie de características, entre ellas unas áreas de influencia que se deben plantear
jerarquizando, digamos, unas variables ambientales y que, como haremos a continuación, van a corresponder a un componente físico para temas de geología, geomorfología, paisaje, suelo, usos de suelo o el conflicto por el uso del suelo, un tema hidrológico, geológico, oceanográfico, atmosférico, geotécnico, ¿cierto? En temas bióticos tenemos componentes de flora, fauna, hidrobiota, ¿cierto? Áreas protegidas, ecosistemas estratégicos. Y en el medio socioeconómico, principalmente, temas de comunidades étnicas, hallazgos arqueológicos, superposición de otras licencias de otros proyectos, ¿cierto? Entonces, como ven, lo que llamamos un área de influencia de un impacto ambiental está, digamos, determinado no solamente por límites fisiográficos visibles, sino también de interacciones y dinámicas socioambientales muy complejas. Para ello nos apoyamos de los sistemas de información geográfica, que como cualquier sistema de información facilita el hecho de analizar, interactuar, compartir y jugar con esa información disponible en relación a múltiples variables para tomar decisiones más acertadas, ¿cierto? Unas ayudas de sistemas de información geográfica se representa directamente en los software que se tienen disponibles para este procesamiento, en el cual, en este caso, para esta conferencia traemos unos ejemplos hechos con ArcGIS, que es un software licenciado. Sin embargo, digamos que en el mercado existen también otros que están libres en la web para su descarga. Y de igual manera, la información asociada a las variables ambientales, como ustedes sabrán, corresponde a múltiples instituciones, la mayoría de ellas estatales, y que a medida que pasa el tiempo, digamos que flexibilizan y ponen a disposición del público, digamos, la información más actualizada posible. Esta información entonces es de tipo, pues con formatos tipo Shape, también se puede analizar formatos como archivos KML, KMZ, asociados a Google Earth, que es un software pues ampliamente conocido, y digamos que todo ese conjunto de información que puede ser tipo línea, tipo polígono, tipo punto, tipo raster, ¿cierto? Vector, para los que ya están, digamos, más familiarizados con el tema, es lo que nos va a permitir jugar o entender esas dinámicas ambientales y tomar decisiones sobre un proyecto. En el tema de las áreas de influencia, entonces, vemos que un área de influencia es un área, ¿cierto? No necesariamente contigua, pero resulta de la integración o sumatoria de varias áreas de influencia por componentes, como les decía ahorita, el medio físico, el medio biótico o el componente socioeconómico. La idea es entonces que en un área de influencia se sumen todos esos factores y se logre llegar a una mejor decisión. Esto tiene muchísimas aplicaciones. Digamos que en esta guía que les presento de la ANLA es, digamos, un paso a paso, una guía certera de lo que nos pide el Ministerio de Ambiente en cabeza de la ANLA para la delimitación de estas áreas de influencia para los proyectos que están sujetos a licencia ambiental, ¿sí? Entonces, esto tiene una relación bastante estrecha con las herramientas que veremos a continuación, sobre todo para el tema de las áreas de influencia, puesto que con eso podemos entender el proceso de escogencia de áreas viables para un proyecto, ¿cierto? Entendiendo áreas viables como áreas donde ha sido posible aplicar algunos criterios técnicos para ese desarrollo sostenible, ¿cierto? Digamos que de eso depende ahorrarse muchos reprocesos y agilizar un poco los procesos de licenciamiento ambiental. Otra de las nociones básicas que es bueno homologar en este momento es el concepto de ronda hídrica. El concepto de ronda hídrica es importante porque no es lo mismo que el área de susceptibilidad a inundación, no es lo mismo que la cota de inundación, es otra función, es una función más ecosistémica, ¿sí? Que tiene un componente hidrológico claramente, un componente biótico con respecto a la vegetación y biodiversidad asociada en flora y fauna, asociada a ese cuerpo de agua, y además un componente geomorfológico, puesto que las geoformas también están en directa relación con cómo se forman y cómo se mueve esa dinámica fluvial de los cuerpos de agua. Esto porque es importante, porque las rondas hídricas cumplen las veces de una distancia de seguridad delimitada por la normatividad ambiental.
en cabeza de cada autoridad ambiental regional, de acuerdo a las áreas de importancia que tenga este cuerpo de agua, ¿cierto? Entonces, será una región importante de transición entre los componentes, como les digo, geomorfológicos, hidrológicos y de biodiversidad, ¿cierto? Ahí se dan esas transferencias de agua, de nutrientes, de sedimentos, de materia orgánica, de microorganismos, y son más que todo esas zonas en donde se da la mayor provisión de bienes y servicios ecosistémicos como soporte a la biodiversidad. Entonces, por lo tanto, una ronda hídrica, así como las distancias de seguridad que tenemos en temas técnicos, las rondas hídricas son esas distancias de seguridad que la autoridad ambiental vigila y, y protegen con respecto a la jurisdicción que tenga a cargo, ¿sí? Vamos un poco para temas técnicos. Tenemos el RETIE, que es nuestro reglamento técnico en sector eléctrico, ¿sí? En donde tenemos los anchos, por ejemplo, de las servidumbres que se establecen de acuerdo a los niveles de tensión de las líneas de transmisión, ¿cierto? Entonces, esa misma distancia de seguridad que facilita y que garantiza esa seguridad con respecto a posibles accidentes, a tener el despeje de la servidumbre, esa franja que se delimita para una servidumbre es las mismas veces que estamos hablando en el caso de la ronda hídrica, ¿cierto? Y las vamos a tener en cuenta en el ejercicio que vamos a hacer más adelante. ¿Para qué sirve todo esto? Todas estas nociones nos sirven para diseñar con mayor responsabilidad ambiental y mejorar esos márgenes de éxito en el proceso, tiempo y costos de un licenciamiento ambiental. Esto puede parecer muy lógico, pero entre más se estudien las características ambientales de un proyecto en etapas de diseño, va a ser mucho más fácil el proceso de licenciamiento. Aquí les traigo el principio de precaución con el cual, digamos, es la sugerencia de esta conferencia, y es el diseño ambientalmente sostenible de proyectos con ayudas de los sistemas de información geográfica, y es, entendiendo esta gráfica como un plano cartesiano, toda actividad que nuestro proyecto genere como impacto negativo en el ecosistema lo vamos a entender como esta barra amarilla, siendo este pues el lado negativo, ¿cierto? Pero si durante el diseño o la etapa previa al licenciamiento logramos evitar, mitigar o restaurar algunos de esos impactos, por supuesto que la magnitud del daño al ambiente va a ser mucho menor. Entonces, de eso se trata una jerarquía de la mitigación. Este diagrama es muy de la mano, va muy de la mano con el manual de compensaciones por pérdida de biodiversidad que sacó el Ministerio de Ambiente hace poco, ¿cierto? Hace un par de años. Pero es aplicar la misma lógica al resto de componentes que estamos analizando. ¿Por qué? Porque se cumple, como vamos a ver en los ejercicios, que el solo hecho de diseñar ambientalmente teniendo en cuenta los futuros impactos negativos, no solo en pérdida de biodiversidad, sino en otros componentes, facilita tener un impacto negativo mucho menor o incluso cero, de manera que la compensación, o sea, la actividad 5 después de mitigar, evitar, restaurar o demás, sea mucho menor, ¿cierto? Y que sea muy beneficioso tanto para el medio ambiente como para el proceso de licenciamiento, como para el inversionista, ¿cierto? Por todo el reproceso que se ahorra y toda la confianza que se gana de sus stakeholders. Bien, entonces, sin más preámbulos, entremos a las herramientas. Para los que no están familiarizados con los sistemas de información geográfica, la herramienta Buffer es una herramienta que permite delimitar unas áreas de influencia con funciones de proximidad. Esto que vemos acá es una simple interfaz de ArcGIS en el que se da una capa de entrada, se establece una distancia de acuerdo a lo que se esté analizando, ¿cierto? Si quisiéramos hacer una franja de servidumbre de una línea eléctrica, entonces ponemos aquí la capa de la línea eléctrica. Supongamos que fuera de 500 kilovoltios un circuito, pondríamos aquí 30 metros y el software calcula el ancho de la servidumbre, ¿cierto? Entonces una herramienta Buffer es una herramienta que permite proporcionar en base a la forma de la capa como tal que estamos analizando, sea línea, punto o polígono,
establecer esa área de influencia con esa misma forma en una magnitud diferente. Por ejemplo, aplicaciones ambientales de este tema en proyectos lineales, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, vemos cómo es un buffer de una línea y aquí pues simplemente se une un área de influencia de estos dos buffers con otra herramienta que se llama Merge, ¿cierto? Son cálculos supremamente sencillos de un solo paso, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Para determinar servidumbres de líneas eléctricas, servidumbres de líneas de transporte de hidrocarburos, servidumbres de vías, distancias de seguridad a ferrocarriles, distancias de seguridad a pistas de aterrizaje de aeropuertos, o por ejemplo rondas hídricas, sea, si estamos hablando de proyectos lineales, entonces drenajes sencillos o dobles, ¿cierto? O sea, caudalosos. Vamos a hacer un ejemplo. Hablando de servidumbres de líneas eléctricas, vamos a hacer exactamente el ejemplo que les acabo de mencionar. Asumimos en este caso esta línea de transmisión en Betania Ibagué en 500 kilovoltios, un circuito sencillo, que como vemos tendrá entonces una franja de servidumbre de 60 metros, por lo cual en la interfaz de RG se debe poner 30 metros, puesto que él calcula el buffer a partir de la mitad, o sea, a partir del eje de la línea, ¿cierto? Entonces, cuando el software procesa, nosotros verificamos qué es lo que arrojó, hacemos una medición, y en este caso podemos ver que al lado y lado del eje de la línea tiene los 30 metros, ¿cierto? Y en total una franja de 60. Entonces, así es de fácil sacar una servidumbre de una línea eléctrica, ¿cierto? Si fuera este mismo caso para una línea, pero no una línea, sino un corredor ambiental en el que estemos mirando un área de influencia de los impactos, por ejemplo, de los sitios de torre u otra aplicación, es bueno tener como referencia un buffer de este estilo que tiene un borde geométrico, sin olvidar que estos bordes geométricos pueden afianzarse, pueden mejorarse de acuerdo a criterios fisiográficos. Como yo les dije antes, las dinámicas socioambientales no necesariamente responden a límites extremadamente lineales, sino que cambian de acuerdo a las características físicas del sitio, ¿cierto? Entonces, es ver en qué momentos nos aplican este tipo de herramientas y en qué momentos solamente son un paso antes de hacer el propio análisis. Veamos otro caso, por ejemplo, las servidumbres de los ductos. Como tal, las distancias de seguridad de los ductos son en la mayoría de los casos menores que las franjas que se determinan en las líneas de transmisión, oscilan entre 8,5 a 15 metros de acuerdo a las pulgadas de los ductos y a lo que estén transportando, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un simple ejemplo, vamos a coger una distancia un poco más grandecita. Aquí el software está procesando. Como ven, teníamos una capa que tiene varios ductos, ¿cierto? Un gasoducto, un oleoducto, un poliducto, etc. Si yo le aplico la herramienta de buffer, en este caso, a la capa, él me va a sacar la distancia de seguridad que yo le pedí a todas las entidades de la capa. Si yo tenía 50 trazados, él me hace las 50 zonas de buffer, ¿cierto? Las 50 servidumbres. En el caso que yo quiera, sea para este proyecto, pues un ducto o sea una línea, si yo quisiera sacar un área de servidumbre de acuerdo al nivel de tensión de una línea, tendría entonces que separar primero de la capa, sea exportando a un shape diferente, o sea reclasificando o haciendo un query u otras herramientas para poder aplicar distancias diferentes, ¿cierto? Y aplicarle el ancho de servidumbre que le aplique en cada caso. En este caso, a todas las entidades de esta capa, que eran todas estas líneas, se les aplicó la servidumbre y por eso automáticamente todas salieron con su ancho de servidumbre. ¿Cómo se comporta esto en el caso de las rondas hídricas que vimos? Pues, para efectos de rapidez, esto es un drenaje doble, un río, ¿cierto? Tenemos ya programado una franja de servidumbre de 100 metros para los drenajes dobles. Aquí lo vemos 100 metros, la distancia, ¿cierto? Este azulito claro es el río, la ronda hídrica es el azul oscuro. Y en este caso, para la capa de drenaje sencillo, le vamos a poner una distancia de 30 metros.
Aquí vemos todas las opciones de unidades métricas en las que podríamos sacar el ancho de servidumbre que estemos necesitando o el área de influencia o de buffer que estemos necesitando. Dejamos que procese un poco, estos son los drenajes, ¿cierto? Cuando procesa, vemos que ya se monta encima la capa que acabamos de procesar. En este caso, vamos a hacer un zoom, verificamos la distancia y vemos que tiene 30 metros. Como tal, el buffer sigue la forma de la capa, ¿cierto? Entonces, como tal, el ancho de servidumbre será 60, pero si estamos analizando simplemente un drenaje sencillo y queremos establecer un proyecto a este lado, pues tenemos una distancia de 30, cumplimos, o sea, si nos hacemos de aquí para afuera, o en este caso, si estamos hablando, si esto fue pues un meandro de un río y estamos intentando poner un proyecto en esta zona, pues tendremos que tener en cuenta tanto esta parte de la franja de la ronda hídrica como esta. Entonces, para eso nos sirve esta herramienta Buffer. Veamos unos cuantos casos de las aplicaciones en entidades puntuales, ¿sí? Puntuales de punto, tipo punto. Entonces tenemos pozos de explotación de hidrocarburos, una plataforma es una entidad tipo punto, los aeropuertos también, los sitios arqueológicos también se representan con tipo punto. También tenemos rondas hídricas, especialmente para nacimientos y para aljibes, nacimientos en el caso de agua superficial, aljibes para agua subterránea, municiones sin explotar y minas antipersonal también se representan como puntos. Estos son solo unos ejemplos, ustedes pueden imaginarse variables de análisis todas las que quieran y dependemos siempre de la información disponible que haya, ¿cierto? Cartografiada. Entonces, con todo lo que haya disponible se puede analizar este tipo de herramientas. Vamos a ver un ejemplo, en este caso unos sitios arqueológicos, si le fuéramos a sacar un buffer y si queremos ver este poliducto, por ejemplo, o una línea de transmisión o un proyecto puntual, cómo le afecta en unos sitios arqueológicos. Supongamos que no esté construido y que apenas estemos analizando el trazado. Ahí le pusimos, por ejemplo, un kilómetro alrededor de cada sitio arqueológico. ¿Hay una distancia de seguridad exclusiva para los sitios arqueológicos? No, no hay una distancia exclusiva. Sin embargo, las distancias pueden variar y pueden ser incluso menores a medida que uno se acerca a riberas de ríos, porque culturalmente la logística de los entierros en diferentes comunidades era mucho más sencillo en zonas ribereñas de ríos que en zonas altas. Entonces, no es una distancia certera, no es una distancia fija, pero nos sirve para hacer los análisis. Cada profesional de la rama ambiental en su especialidad podrá determinar si hay una distancia de seguridad más conservadora, más flexible, de acuerdo a la variable que analice, ¿cierto? Un arqueólogo nos podrá decir, no, en la zona que yo he analizado son cada 50 metros. Entonces, si estamos analizando un proyecto en particular, la herramienta permite cambiar las distancias de seguridad, adecuándonos a la necesidad que tengamos, ¿cierto? A las necesidades y características del proyecto. Vamos a ver unas aplicaciones con la información poligonal, tipo polígono, ¿cierto? Polígonos irregulares, polígonos de toda forma, que generalmente son las áreas más numerosas, ¿cierto? O sea, la cantidad de variables ambientales que se representan en tipo polígono son muchísimo más que las tipo punto y las tipo línea. Veamos, por ejemplo, cuáles. Todas las áreas protegidas, todas las áreas protegidas son tipo polígono, las áreas de amortiguamiento de esas áreas protegidas son tipo polígono, los resguardos indígenas, los predios, un título minero, un bloque de explotación de hidrocarburos, las áreas de expansión urbana de un municipio, la delimitación de un POMCA o la zonificación de manejo ambiental de un POMCA. Todo esto son entidades tipo polígono y nos pueden ayudar a tomar decisiones de acuerdo a lo que estemos analizando. Veamos un ejemplo. Aquí les voy a mostrar un ejemplo, pongámoslo a rodar, de un proyecto, ¿cierto? Es el punto rojo. Vamos a analizar qué tan cerquita está de dos áreas protegidas que tenemos ahí. Un humedal, que es el azul, y un distrito regional de manejo integrado que tenemos debajo asociado a este humedal, ¿cierto? Los distritos regionales a veces se declaran en base a zonas de especial importancia ambiental, como lo es un humedal. Entonces le ponemos una distancia de seguridad por ejemplo, al humedal, ¿cierto? Vamos a ponerle
100 metros. En este caso, como es un polígono, los 100 metros son simplemente 100 metros alrededor del límite del polígono. En este caso ya no aplica 100 metros a un lado y al otro porque esto no es tipo línea, ¿cierto? Todo lo que es punto y polígono tendrá entonces solamente un área de influencia, ¿cierto? Entonces, supongamos que estemos analizando cómo conectar una línea, supongamos que este sea el área de influencia de un proyecto y que mi proyecto está aquí en toda la mitad. Y que yo quiero conectar con una línea de transmisión este proyecto y que quiero pasar por esta zona. Pues si no tengo conciencia o no tengo la información ambiental oficial, podemos sacarle un área de influencia a esta área protegida, pues al humedal, al distrito, y tratar de tirar un trazado que respete esa mini área de amortiguación que estamos sacando mientras encontramos la información primaria, ¿cierto? Es una medida de análisis. Sin embargo, eso es un ejemplo, pero si este fuera el proyecto y lo que yo estoy analizando es que este es el área de influencia, por ejemplo, un proyecto minero, y yo quiero analizar la dispersión de contaminantes, pues o de material particulado en la zona, por supuesto que los 100 metros probablemente no nos sirva como unidad de análisis. ¿Por qué? Porque en este caso, si pusiésemos estaciones de medición de calidad de aire en el área protegida o en el humedal, estaríamos a merced, número uno, de la dirección del viento, de la velocidad del viento, del modelo de dispersión de contaminantes que hay en esta zona, la altura, ¿cierto? Un montón de parámetros meteorológicos. Entonces, incluso, les doy un ejemplo, hace poco leí en 2 planes de ordenamiento territorial en el área de influencia del Parque Nacional Natural Sumapaz que en ambos municipios, 2 diferentes, se delimitaban a partir de las cotas 750 y 1200 metros sobre el nivel del mar hasta el límite del parque. O sea, supongamos que este es Sumapaz. Hasta el límite del parque, desde la cota tal hasta el límite del parque, todo esto como un área de amortiguamiento de ese parque y de las rondas hídricas asociadas a ese parque. Entonces, como ven, no todas las restricciones ambientales están ya listas en modo capa, ¿cierto? En información shapefile que se pueda analizar, sino que toca recabarlas desde la información documental. Pero entonces en este caso también se puede construir y para eso nos sirven los sistemas de información geográfica. ¿Cómo haríamos en ese caso? Sería, si no se tienen las curvas de nivel del IGAC en esa zona de influencia, se puede descargar un modelo digital de elevación, como lo vamos a ver al final de la conferencia, se sacan unas nuevas curvas, se calcula cuál es la distancia entre la cota 750 o la 1200 o la que nos diga el ordenamiento territorial hasta el lindero del parque o de lo que estemos analizando y se clasifica como área de amortiguamiento, ¿cierto? Eso permite tomar decisiones. Si yo sé que lo que necesito, supongamos, el borde del área protegida o de lo que yo tengo está acá y tengo todo un área de amortiguamiento hasta la zona, yo sé si por aquí me cabe una línea o si puedo pasar o si no puedo pasar, ¿cierto? Entonces es ahí donde es vital la toma de decisiones, es ahí donde coge y adquiere sentido, ¿cierto? Veamos, por ejemplo, en el caso de resguardos indígenas. Los resguardos indígenas también son tipo polígono. Supongamos que quisiéramos analizar la influencia de una línea que va de este punto a este punto, ¿cierto? Y queremos saber qué tan cerca pueden pasar de resguardos indígenas sin entrar en ellos, ¿cierto? Si le pusiésemos un área de 50 metros, para garantizar que por nada del mundo vayamos a incurrir en el ingreso, pues entonces nos ayudamos de la herramienta offer, ¿cierto? Pero si quisiéramos analizar las interacciones socioeconómicas de los resguardos versus sus entidades territoriales, la utilización de sus recursos, probablemente 50 metros sea muy poco y haya que establecer un área de servidumbre mucho más grande para el componente socioeconómico. Entonces, como ven, la herramienta es flexible, depende del análisis que se tenga que hacer, lo que nos va a marcar la pauta, ¿sí? De cómo analizar. Entonces, estos son unos ejemplos, pues, prácticos. Vamos a ver en el caso, les voy a introducir en este ejemplo una segunda herramienta muy valiosa de los sistemas de información geográfica, que es la herramienta CLIP. Supongamos, los predios
que son las entidades que yo tengo aquí pintadas en rosadito, vamos a analizar esta línea de transmisión, vamos a hacerle una franja de servidumbre. Esta línea de transmisión es de 500 kilovoltios doble circuito. Como vimos, tiene una franja de servidumbre de 32,5 metros a cada lado del eje. Entonces, con buffer, como ya aprendimos, sacamos la servidumbre y con la herramienta clip vamos a clipear, como su nombre lo dice, a superponer cuáles predios atraviesa esta zona de servidumbre. ¿Para qué? Eso me sirve para que yo como inversionista sepa desde etapas tempranas de mi proyecto con cuántos predios voy a tener que negociar, cuánta es el área que le tengo que comprar a cada predio, si le atravieso a todo un predio por la mitad, o si puedo tirar el trazado a un límite de predios de manera que solo le compre un pedacito a cada uno, ¿cierto? Todos esos análisis me lo ayuda a hacer esta herramienta. Entonces, por ejemplo, aquí ya, perdón, me lo brinqué. Entonces aquí tenemos clip, ¿cierto? ¿Qué me piden en clip? Esta es la interfaz de ArcGIS. En clip me piden la capa que quiero clipear, o sea, la grande, ¿cierto? A la que le voy a restar una área más pequeña. Entonces tengo la capa predial y le voy a poner en el clip la servidumbre que acabamos de sacar con la herramienta buffer. Y simplemente pongo a clipear, el software hace su procesamiento. Si le apagamos la línea y la servidumbre, me queda esta área que si vemos en su tabla de atributos me dice exactamente que tengo 8 predios, o sea, mi línea y mi servidumbre pasan por 8 predios, me dice cuál es la cédula catastral, ¿cierto? Y la herramienta me permite conservar la información y los metadatos de la capa que acabé de clipear, o sea, la importante, los predios. Aquí es donde uno toma decisiones, ¿cierto? Y dice, no, listo, este predio lo estoy atravesando completamente por la mitad. Entonces, o este predio es mío, no tengo ningún problema, ¿cierto? Entonces, o dejo el trazado así, o me vengo al límite de predio por otro sector, ¿cierto? Esos son el tipo de decisiones que se pueden tomar en estas etapas. ¿Qué más puedo hacer? Saber, aquí lo que estoy haciendo es insertar una columna, lo voy a llamar hectáreas, calculo las hectáreas, obviamente usando el mismo sistema de coordenadas, para saber exactamente cuál de los predios que está atravesando el trazado tal cual está, cuántas hectáreas entran en cada uno de esos predios, ¿cierto? Si es casi la totalidad del predio, o si es solo un poquitico, o si es una esquinita, ¿cierto? Y eso me ayuda a saber, miren, por ejemplo, ahí estoy seleccionando uno de los predios, me ayuda a saber qué tanta área tengo que negociar. ¿Esto quiénes lo hacen? Ingenieros catastrales, ingenieros prediales, el equipo social de los profesionales ambientales en el equipo de licenciamiento, ¿cierto? Los que hacen los estudios para un proceso de licenciamiento, sea en un diagnóstico ambiental de alternativas o en un estudio de impacto ambiental. Vamos a ver un caso aplicado, ¿sí? Aquí estamos viendo de todo un poquito. Estamos viendo capas ambientales del medio físico, del medio biótico y del medio socioeconómico. Del medio físico tenemos en rojo puras fallas geológicas, ¿sí? Todas estas son fallas geológicas. Estos puntos verdes son captaciones de agua superficial o subterránea. Y las manchas en azules son sistemas de acuíferos subterráneos y las superficiales son humedales, ¿cierto? O ríos. Listo. Del componente biótico tenemos en esta zona muchas áreas protegidas, probablemente sean parques nacionales, más clarito son bosque seco-tropical, esto también es bosque seco-tropical, esto puede ser una reserva forestal protectora regional y puede ser una reserva forestal de ley segunda, pues a juzgar por el tamaño, ¿cierto? Y en temas socioeconómicos tenemos estas grises que son vías, tenemos oleoductos, tenemos líneas eléctricas, tenemos resguardos indígenas, tenemos bloques de explotación de hidrocarburos y tenemos algunos pozos de hidrocarburos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar. Entonces, con lo que ya hemos visto que se puede aplicar, vamos a tratar, voy a ir adelantando un poquito el video porque sé que estamos escasos de tiempo. Vamos a tirar una línea entre el punto A y el punto B. Una línea de
500 kilovoltios doble circuito. Vayan imaginándose según el rete cómo es la servidumbre, ¿cierto? Y vamos a establecer la servidumbre. Esta es la línea, este es el punto A, este es el punto B. Trazamos una línea cualquiera y la vamos a analizar. Supongamos que somos el equipo ambiental y el equipo de ingeniería nos entregó este trazado. Entonces lo que podemos empezar a hacer es ver qué tan viable es este trazado para un licenciamiento ambiental, qué tan económico va a ser cuando estemos mirando el modelo financiero, ¿cierto? Qué tanto nos va a tocar compensar o no, qué tantas servidumbres estamos atravesando, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer la franja de servidumbre, lo voy a adelantar un poquitico. Cuando ya tenemos el área de la servidumbre, podemos empezar a clipear, ¿cierto? Entonces en el clip podemos ver si podemos, de acuerdo a la jerarquía de la mitigación, evitar estas áreas. Entonces, por ejemplo, quisiéramos evitar las fallas geológicas en el trazado, pues de acuerdo a la disposición que tienen la orientación que tienen estas fallas, pues todo el trazado las va a atravesar. No hay cómo llegar del punto A al punto B sin atravesar fallas. Lo mismo para los sistemas de acuíferos. Por donde sea que yo me venga, si tiro el trazado por aquí abajo o por aquí arriba, lo voy a atravesar. Entonces, al menos ya miramos, no se puede evitar, pero tal vez se pueda mitigar, ¿cierto? Entonces veamos qué más se puede analizar y qué más se puede mitigar. Si vemos ese mismo comportamiento, le sucede en el componente socioeconómico a las líneas de transmisión, a los ductos, ¿cierto? Y al bloque de hidrocarburos. Por donde yo tire el trazado me los voy a encontrar. Entonces probablemente sea otro impacto que no se pueda evitar ni mitigar. Pero sí se puede mitigar, por ejemplo, si yo cruzo este bloque de hidrocarburos por la parte más limítrofe, ¿cierto? Así como hicimos el ejercicio de predios, o por el lado menos ancho, ¿cierto? No es lo mismo atravesar este bloque por este lado que por este lado. Eso mismo aplica para los humedales y para las otras capas. En este ejemplo, yo quiero mostrarles, voy a adelantar un poquito, ¿qué pasa con, por ejemplo, esta zona de bosque seco tropical, ¿cierto? Entonces, para llegar al punto B, nuestra línea de transmisión atravesó una mancha de bosque seco tropical. Si hacemos con la herramienta buffer la servidumbre y clipeamos el área, ¿cierto? Vamos a ver que este total de área es lo que sí asumimos, pues esto es un ejemplo, que esta mancha de bosque seco tropical está de verdad en cobertura vegetal súper boscosa en esa zona, ¿cierto? Si vamos a campo, tendríamos que compensar un área aproximadamente de 21.22 hectáreas más o menos. ¿Por qué reclasifico el área? Porque ArcGIS saca por defecto estas categorías, pero hay que volver a recalcular cuando se ha hecho un procesamiento cartográfico. Entonces, como vieron, esa área tiene 21.5 hectáreas, ¿cierto? ¿Se puede evitar? Tal vez sí, si uno tira un trazado por acá para evitar esta mancha, ¿cierto? Evitando un huequito, o si le queremos dar prioridad a otra área protegida y no al bosque seco. Yo puse el ejemplo del bosque seco porque es uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del país, los más escasos, uno de los más vulnerables y uno de los que tiene un factor de compensación más alto, ¿cierto? Pero si quisiéramos, por ejemplo, mitigar ese impacto, vamos a crear una nueva línea, vamos a editar el trazado, ¿cierto? Estamos en etapa de diseño. Y vamos a tirar el trazado para cruzar por una etapa, por un ancho un poquito menos largo. Y vamos a repetir el proceso. Como le cambiamos el trazado, hay que generar una nueva servidumbre y hay que volver a clipear. Voy a adelantar ese proceso porque ustedes ya lo aprendieron. En este caso, si comparamos cómo quedó la diferencia entre lo que teníamos que compensar en la primera línea con respecto a la segunda, veamos cómo cambia. Todo en hectáreas. 5.3 hectáreas. Entonces pasamos de 21.5 hectáreas de bosque seco tropical a 5.3, solamente analizando con sistemas de información geográfica en etapa de diseño la viabilidad de un trazado, ¿cierto?
Esto aplica para cualquier proyecto lineal. Ahora, el análisis no para ahí. Exactamente podríamos estimar lo mismo con este mismo ejercicio, estas dos simples herramientas. ¿Cuál sería el volumen de aprovechamiento? Si ingresamos en esta zona de reserva de ley segunda, ¿cuál sería la sustracción de área, en este caso para la línea negra y para la línea roja? Y, por ejemplo, ¿cuánto sería la incursión en una reserva forestal protectora con la roja y con la negra? ¿Cierto? Y así hasta llegar al punto final que queremos analizar. Entonces, como ven, son dos herramientas supremamente sencillas que con toda la información cartográfica disponible y libre en la web, ayuda muchísimo a tomar decisiones sobre la viabilidad de un proyecto, ¿cierto? Y como ven, esto no solamente es un ejemplo para una línea de transmisión, pero esto aplica para los transportes de hidrocarburos, para el establecimiento de un área de influencia de un proyecto, o sea, puntual, una línea, una PCH, lo que sea. Vamos a pasar a otra herramienta. Quisiera mostrarles, para los que no conocen, cómo descargar un modelo digital de elevación para poderlo procesar y analizar, por ejemplo, dónde localizar un proyecto, si estamos hablando en términos de recursos, ¿cierto? En el sector eléctrico tenemos, por ejemplo, una PCH, necesitamos zonas de alta pendiente con buen caudal. Si estuviésemos pensando en un proyecto eólico, necesitamos zonas con muy buen régimen de viento, generalmente zonas montañosas sin que se salgan de las áreas rurales cerca de las áreas urbanas donde están localizadas las subestaciones, ¿cierto? Donde me voy a conectar. Si necesito un proyecto fotovoltaico, entonces con un modelo digital de elevación puedo saber qué tan plana está un área para el establecimiento de mi proyecto. Y luego de esto, analizar todas las capas ambientales que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces aquí les estoy mostrando de la página de la NASA, Alaska Vertex, cómo seleccionar el satélite, la información y el filtro para descargar este archivo que se llama High Resolution Terrain Corrected, el archivo que se llama .tif, que es el modelo que nos va a ayudar ArcGIS a mirar ese modelo digital de elevación, ¿cierto? Cuando le damos seleccionar, así como les estoy mostrando, él descarga un archivo que, como ustedes ven, está disponible de acuerdo a unas planchas, ¿cierto? Yo seleccioné un área en amarillo, pero el satélite ha tomado varias fotos, entonces probablemente no solo me sirva una sola foto, sino que yo tengo que descargar dos planchas, o sea, dos modelos digitales, unirlos y luego recalcular y hacer el análisis, ¿cierto? Entonces les mostraré rápidamente cómo hacer este proceso. Esta es la forma en cómo se baja, obviamente hay muchísimas más páginas, pues esto es solo un ejemplo, pero es para que vean las aplicaciones y qué tan fácil es procesar esto. Gaitán, ¿me dices por favor cómo estamos de tiempo? Yo creo que quedan 5 minutos para iniciar con las preguntas. Listo, voy a tratar de hacer esto un poco más breve. Listo, voy a ir adelantando el video. La idea es entonces que cuando nosotros, esta es la interfaz completa de ArcGIS, cuando tenemos los modelos digitales ya descargados, ¿cierto? Vamos a hacer una función desde el ArcCatalog, perdón, desde el ArcToolbox. La herramienta es análisis espacial, hidrología, fill, que es llenar, ¿cierto? Vamos a usar otra que es mosaico, que es lo que vamos a hacer a continuación, y es, aquí están las dos planchas que logramos descargar, ¿cierto? Pero como tal, como archivos, desde sus alturas, ¿cierto? No están unidos. Esto es un archivo tipo vectorial, o sea, un raster. ¿Qué significa? Que tenemos un montón de celdas y en cada celda un valor. Si queremos analizar, por ejemplo, un tema de pendientes, para saber dónde instalar un proyecto eléctrico, pues probablemente tengamos que hacer un procesamiento de estos dos DEM, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es unirlos en un mosaico, en un solo archivo, para que se les recalculen las alturas y podamos seguir procesando. Entonces, eso se realiza con la herramienta Mosaic to New Raster. Vamos a volverlo un solo raster, lo voy a ir adelantando. Aquí ya se ve unificado incluso porque cambió un poco la tonalidad. Luego vamos a llenarlo con la herramienta Fill,
porque una de esas celdas, muchas de esas celdas que les digo que son naturaleza propia de los archivos tipo raster, vienen con errores o vienen vacías. Entonces, como acabamos de hacer un mosaico, es bueno llenarlo para que se autocalculen los datos faltantes y no tengamos errores a la hora de procesar, por ejemplo, información con respecto a pendientes, ¿cierto? Eh, Otra información que podemos hacer con esto es, en base a nuestro nuevo modelo digital ya lleno, o sea, el rellenado, el fill dem, podemos sacar curvas de nivel. O sea, nosotros tenemos información disponible de curvas de nivel de IGAC, ¿cierto? Tenemos a diferentes escalas, 1 en 25, incluso unas planchas de 1 en 10. Pero en algunos sectores esas planchas no están llenas, ¿cierto? O tienen errores. Es mucho más certero sacar unas curvas de nivel a partir de un modelo digital de elevación con la herramienta Contour, ¿cierto? En la herramienta Contour simplemente se le da se selecciona el archivo ya corregido, o sea, el fill dem, y se le pone el intervalo, ¿cierto? En el contour interval yo le puedo decir cada 50 metros, o cada 5 metros, o cada 1.5, ¿cierto? Eso ya dependiendo de lo que necesitemos analizar. Lo voy a adelantar un poquito. Aquí ya me generó las curvas cada 50 metros. Otra de las aplicaciones que podemos hacer con estas curvas y que nos va a llevar al siguiente nivel que les quiero mostrar es la herramienta TIN, que nos permite preparar una triangulación para visualización en 3D. Esta interfaz que les estoy mostrando en ArcGIS se llama ArcMap, ¿cierto? Es uno de los programas del ArcGIS, de la licencia. Pero otro de los programas que viene instalado en esta licencia es el ArcSyn, ¿cierto? Que nos permite visualizar archivos en tipo 3D. Para podernos llevar y analizar estas alturas que acabamos de procesar en las curvas de nivel que sacamos cada 50 metros, nos tenemos que llevar una triangulación en Data Management Team, Create Team, ¿cierto? El General Team aquí está procesando y les voy a mostrar cómo se va viendo cuando lo procesa, ¿cierto? Miren que es en base a triangulitos que él va generando una superficie. Esa superficie, eso es un poco lento, yo por eso lo traje pregrabado porque si no, no acabamos. Esto es un tema muy interesante, pero requiere pues como más detalle. Este archivo TIN, como lo están viendo, es el que yo me llevo para el ArcSyn, ¿cierto? Que se visualiza más o menos así. Aquí ya estoy en la interfaz del ArcSyn, voy a cargar, aquí está cargando el TIN y lo que me arroja es un modelo digital de elevación en el que yo puedo hacer zoom y analizo las superficies. Acuérdense que hicimos las elevaciones cada 50 metros. Entonces me arrojará unas superficies que cambian de altura cada 50 metros, ¿cierto? Si yo a esto, por ejemplo, le añado la información cartográfica que necesito, por ejemplo, los drenajes, ¿cierto? Yo puedo analizar si me interesa o no una zona para el establecimiento de una PCH, o puedo mirar qué tan plano está un terreno para el emplazamiento de un proyecto fotovoltaico, ¿cierto? Eh, Como tal, esta herramienta es muy útil, viene con la consola de ArcGIS, ¿cierto? Se hace relativamente rápido, todo el mundo tiene acceso a este procesamiento, incluso sin el software es también de análisis. Creo que QGIS también tiene unas herramientas para hacer este tipo de procesamiento. Entonces, bueno, dejemos acá. Esto era lo que les quería presentar. Como conclusión principal, les dejo más que todo que es importante pues como tener en cuenta todas las restricciones ambientales que nos permita analizar la información cartográfica disponible. Estas herramientas están a la mano y hoy en día están mucho más flexibles que hace algunos años. Esto permite tomar unas mejores decisiones a la hora de la implantación de un proyecto en el sector eléctrico u otros sectores. Y si se sigue la lógica de la jerarquía de la mitigación, va a ser mucho más eficiente el tema desde el punto de vista del inversionista, desde el punto de vista del evaluador de la licencia ambiental y, por supuesto, con muchas mejoras y reducción de impactos negativos en el medio ambiente.
Perfecto, María Clara, muchísimas gracias. Voy a leer una pregunta que hay en el chat y es de Daniel Goyes, que nos pregunta si la fuente de tamaños de buffer dependen de la línea de alta tensión. Sí, de hecho, reglamento eléctrico de instalaciones eléctricas RETIER nos dice para cada nivel de tensión de una línea cuál sería el ancho esperado de la franja de servidumbre. Entonces, nosotros somos libres, o sea, la herramienta nos permite poner la distancia que queramos, dependiendo del nivel de tensión que estemos analizando, y él crea automáticamente, como les mostré, franja de servidumbre, ¿cierto? Entonces, por supuesto que no, pues es supremamente flexible y pues obviamente eso de país a país varía un poco, pero generalmente son los anchos que mostramos ahorita en una de las diapositivas. Sí, no sé si de pronto hay alguna otra pregunta. Sí, mira, José nos está preguntando, ¿han desarrollado un Model Builder Patreon con las principales variables en un proyecto minero? Pues mira, la creación del Model Builder es, pues para los demás asistentes, es una función muy útil de ArcGIS para automatizar los procesos. Entonces se crea como un modelo en el que yo digo, listo, el primer paso va a ser establecer, por ejemplo, el buffer, el segundo paso va a ser clipear y el tercero va a ser almacenar en una base, por ejemplo. Y eso permite que yo pueda repetir ese proceso infinitas veces, ¿cierto? Sin estarlo haciendo personalizado, ¿cierto? Y eso ahorra mucho tiempo y digamos, horas de trabajo. Eh, pues no sé si de pronto alguna empresa o alguien haya diseñado ya específicamente un model builder para proyectos mineros, pero sí es fácil realizar, digamos, una programación, al menos por componente, ¿cierto? Por variables de componente para analizar un proyecto minero. Entonces se agruparían en este caso las variables del componente físico en un model builder y se sanciona como una decisión de si hay una capa impactante o no. Lo mismo para el medio biótico, una para el social, y porque es que los model builder entre más sencillos, digamos, corren más, mucho mejor. Si tú lo haces entre más complejo, pues más se te demora, incluso la capacidad de procesamiento de la máquina también influye muchísimo. Entonces, en ese caso, esa sería como la recomendación. Vale. Y José también nos pregunta si se puede usar un TIM con un sombreado, se puede tener un provecho del DTM. Sí, también. Incluso el TIN se deja procesar a más etapas, se puede reclasificar. eh, Todo es en base a las líneas de contorno que uno use. Entonces, pues por supuesto, yo usé una de 50 metros y aún así les cuento que para un equipo de mediana capacidad siempre se me demoró como media horita en procesar. Pero si uno escogiese, por ejemplo, una capa de 1.5 metros entre curvas, el team sería muchísimo más específico y con una reclasificación, por ejemplo, de 9 clases, quedaría casi tan detallado como la interfaz de Google Earth cuando estamos navegando en Internet, por ejemplo. Perfecto. Hasta el momento no hay más preguntas, entonces, Luciana, a nombre del capítulo de Potencia y Energía de IEEE Sección Colombia, queremos agradecerte a ti y también queremos agradecer a los participantes que se unieron el día de hoy. A partir de febrero del próximo año vamos a iniciar con la continuación de esta y las demás charlas que iniciamos durante el 2020. Entonces, no queda más que agradecerles y desearles felices fiestas de fin de año. Muchísimas gracias a todos. Vale, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Felipe, muchísimas gracias. Vale, que estén muy bien, muchas gracias, hasta luego.